El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Se ratifica el nombramiento de Roberto Jiménez Gómez como regulador de los servicios públicos. Cristiana Figueres habla sobre el cambio climático ante diputados. Aprueban texto sustitutivo a proyecto de fraude fiscal. Diputados limonenses analizan situación de proyecto de Ruta 32. A continuación, nuestras informaciones. Ante la falta de quórum en el plenario, el Regulador General de la República propuesto por el gobierno fue ratificado. El Congreso tenía tiempo hasta el 9 de abril para pronunciarse a favor o en contra de la elección de Roberto Jiménez Gómez. Esta situación molestó a algunas fracciones de oposición. Bueno, hoy claramente el Partido Acción Ciudadana se encargó de que no hubiera quórum, para que se venciera el último día para someter a votación el nombramiento de un Regulador General de la República. Una votación que ellos sabían que iban a perder y entonces cayeron en la política barata, en la política baja, en la política que desprestigia a todos los que estamos involucrados en estas actividades y comienzan a hacer este Partido de Acción Ciudadana lo que toda la vida habían criticado. Ellos ahora están haciendo todas esas prácticas irresponsables que siempre habían criticado y que ahora las están practicando. Un nombramiento que desluce a la persona, desluce al regulador que en estos momentos quedó ratificado, prácticamente por ausencia de los diputados, en su mayoría del Partido de Acción Ciudadana y algunos del Frente Amplio, pero me parece que es una práctica que no contribuye ni a la democracia, ni a la discusión, y mucho menos al estado de legalidad del pueblo costarricense, aun cuando sea una práctica que así lo dispone la forma en que se nombra a estas personas, me parece que no debió haberse obviado la discusión de su nombramiento. No obstante, el diputado Franklin Corella del PAC desmintió las aseveraciones de los opositores. No, respeto la posición de las diferentes bancadas. Recordemos que el señor regulador fue votado de forma unánime por todos los partidos políticos que integran la Comisión de Nombramientos. Pues lamentablemente hoy no se logra ratificar algo que parecía eminente. Uno esperaría que después de haberlo votado de forma unánime en la Comisión de Nombramientos se esperaba la votación de hoy. El señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rafa Ortiz, dio 7 permisos. Del Partido de Liberación Nacional faltaron alrededor de 4 diputados y diputadas, de la Unidad Social Cristiana faltaron 2, del Frente Amplio faltaron alrededor de unos 5 diputados, del Movimiento Libertario faltaron 2, y bueno, allá habían algunos permisos otorgados a algunos representantes del Partido de Acción Ciudadana, así que es injusto decir que es culpa del Partido de Acción Ciudadana cuando inclusive si el Partido de Acción Ciudadana no viniera a plenario se daría quórum con la oposición, así que yo creo que sí es un hecho pues lamentable que no se pudo ratificar, pero yo no veo tanta preocupación. Después de que un candidato regulador se vota de forma unánime en Comisión de Nombramientos, yo no sé cuál es la preocupación y sobre todo cuando al final pues lamentablemente no se da quórum como no se ha dado en otras ocasiones por la ausencia de diputados de todas las fracciones políticas. De acuerdo con el reglamento legislativo, se aplica el silencio positivo, por lo que Roberto Jiménez Gómez queda ratificado. La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Cristiana Figueres Olsen, expuso ante los diputados los logros alcanzados en la Conferencia de las Partes, cuyo principal propósito es poner freno al cambio climático a nivel mundial. En diciembre del año pasado, los delegados de 195 países adoptaron el Acuerdo de París que reemplazará a partir del año 2020 al actual Protocolo de Kioto y sienta las bases para la reducción de emisiones de gases en efecto invernadero y tiene como premisa la carbononeutralidad del mundo. Ese Acuerdo de París está llegando a sus buenas manos. Yo quería hacer tal vez 3 observaciones sobre ese Acuerdo de París, porque me parece que tiene 3 pilares fundamentales. El primero es que el Acuerdo de París reconoce la diversidad que tiene cada país. Lo segundo que hace que este Acuerdo de París sea bastante inusual es que no solo recoge la realidad nacional de todos los países, sino que encima de eso marca una ruta estratégica que yo creo que nos llevará unos 10 a 20 años hacia la descarbonización de la economía. Como tercer punto,
Y creo que esto es orgullo nacional. Se logró en París, sinceramente, en las últimas 24 horas de una ardua negociación, que ustedes conocerán esas negociaciones de toda la noche, se logró que el Acuerdo de París fijara una meta no solo de descarbonización global, sino la meta de la carbono neutralidad, no solo para un país, sino para el mundo entero. Les recuerdo que Costa Rica fijó su meta de carbono neutralidad en el año 2009 y la fijó para el año 2021, sin saber en ese momento ni hoy en día cómo lo vamos a lograr. Figueres Olsen también tuvo palabras para referirse a la situación actual por la que atraviesa Costa Rica. ¿Cómo es posible que yo le digo a todos mis amigos, a los turistas, bueno, lleguen a San José pero salgan lo más rápido posible? No, no puede ser. O sea, también queremos que se quede acá el ingreso de ese turismo. Y hagámoslo finalmente porque, sinceramente, aquí esta infraestructura que tenemos, que es del siglo pasado y no del siglo XXI, es uno, muchas gracias, es uno de los cuellos de botellas más grandes que tenemos a la inversión de afuera. La invitada respondió preguntas de diputados y particulares, quienes la felicitaron por la labor realizada. Un nuevo texto sustitutivo fue aprobado al proyecto de fraude fiscal que se conoce en la Comisión de Hacendarios. Las fracciones de Liberación, el Frente Amplio, el PAC y el diputado Jorge Rodríguez llegaron a un acuerdo para proteger la lista de accionistas de manera que no sea vulnerable. La fracción de Liberación Nacional había manifestado, incluso en conferencia de prensa, que estábamos de acuerdo en avanzar con el registro de accionistas siempre y cuando se cumplieran 4 condiciones que le pedíamos al gobierno que las incorporara. Principalmente tiene que ver con la seguridad informática, que se le diera protección a los datos que van a residir en ese registro, que solo se pudiera acceder por causas legítimas, que ya sea una fiscalización o porque por un convenio se solicite la información que reside en este registro, y además que se sanciona a aquellos que hagan mal uso de la información, y por último que no residiera en Hacienda. El congresista Otto Guevara anunció de antemano la presentación de mociones. Nosotros vamos a preparar mociones sobre el texto que recién se aprobó, así que básicamente lo que está claro es cuál es la decisión de esas bancadas que hoy conforman la mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios en relación con el tema del fraude fiscal. Veremos ahora qué viene de las consultas que se hagan para ver si ojalá algunos de ellos cambien de criterio. La intención de los legisladores es darle una vía rápida a esta nueva iniciativa. La Comisión de Guanacaste recibió al ministro de Seguridad, Gustavo Mata, y el director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, para pedirles explicación sobre la muerte del joven Alejo Leiva en El Coco. La diputada Marta Arauz calificó de inercia la actitud de los policías en la provincia cuando se les llama a una situación de emergencia. Tengo una queja de un padre de familia y si usted lo lee, don Juan José se va a dar cuenta de que era una premonición al caso de Alejo, porque habla también de una turba de casi más de 20 personas, porque habla de taxistas piratas y porque habla de la misma discoteca, donde incluso casi le sacan un ojo a un muchacho. Entre los heridos uno casi pierde el ojo y no pusieron absolutamente ninguna denuncia porque les advirtieron que si denunciaban iban a haber muertos. Este caso es reiterativo en algunas partes de la zona costera. Sin embargo, el ministro de Seguridad dijo que no cuenta con los recursos económicos para construir una delegación en El Coco, ni para contratar más policías. Mi preocupación, no de ahora, sino de hace ya bastantes meses, en el sentido de que estoy muy consciente de que el ciudadano costarricense quiere un policía casi que detrás de sus espaldas para que lo estén cuidando, o quiere un policía para que le esté cuidando sus casas, o quiere un policía para que le esté cuidando sus negocios. Bueno, yo desearía lo mismo, lo que pasa es que no tenemos esa capacidad y yo creo que en este tiempo ahora mucho menos. He venido manifestando mi preocupación, señores diputados y señora diputada, de que se nos recortó el presupuesto de una manera importante y aún sigo a la espera de que se nos dé el visto bueno o que se le dé el trámite al presupuesto de
al ingreso de sociedades anónimas, que es un aporte que nos llegaría a solventar de forma importante pues, la problemática que estamos viviendo. Además explicaron que las acciones administrativas no se cumplen en Guanacaste porque hay bares abiertos a altas horas de la noche, venden licor a menores y hay licoreras que venden licor a diestra y siniestra. Cuando hay orden en la seguridad, hay seguridad. Cuando no hay orden, no hay seguridad. Entonces, si el patentado hace lo que quiere, si el otro vende lo que le da la gana, por más policías, finalmente lo que se genera es un desorden, como dice la teoría, y ciertamente afecta a los ambientes seguros. El alcalde de Carrillo, Carlos Cantillo, se sacudió. Le dejan a los municipios lo que son el tema de las sanciones, pero no son tan abierta esta ley, porque un ejemplo, nos habla de multar hasta 10 multas, pero bueno, ¿cuándo se aplica una, cuándo se aplica 2, cuándo se aplica 3 o cuándo se aplican 10 multas? ¿Cuándo se aplica un cierre de negocio? Los legisladores guanacastecos mostraron su preocupación por la situación de inseguridad que se vive en la provincia, quienes quieren aportar lo suyo en la solución de los problemas, pero estiman que las instituciones del Estado deben responder y sentar las responsabilidades del caso. Los legisladores que integran la comisión que analiza la problemática de la provincia limonense recibieron a varios personeros del Ministerio de Obras Públicas y de Hacienda para analizar el estado y el futuro del actual proyecto de la nueva Ruta 32, a realizarse con la empresa china Check. Aunque inicialmente estaba programada la visita del titular del MOP, Carlos Villalta Villegas, no pudo asistir por haber sido sometido a un procedimiento quirúrgico ambulatorio esta tarde. En su lugar asistió Giselle Alfaro Bogantes, situación que molestó a los diputados. La primera vez que hace 15 días tenía cosas más importantes que hacer que venir a esta comisión. Y hoy pues en razón de un tema médico, como lo están apuntando, que me parece que es una actitud muy irresponsable, sabiendo que tenía una convocatoria de este tipo, someterse a una cirugía que obviamente lo podía incapacitar. Alfaro expresó que se espera que en las próximas semanas se dé el refrendo del proyecto por parte de la Contraloría, pues ya se completaron todos los requisitos y se contestaron las dudas. Actualmente he de decirles que la semana anterior, el 16 de marzo, entregamos la información del segundo de previo y tuvimos posteriormente una reunión con la Contraloría donde explicamos ampliamente cada una de las respuestas que iban por escrito, pero para que se comprendiera cómo era nuestra intención, y hasta la fecha de hoy no hemos tenido respuesta de la Contraloría. Yo me permití hoy solicitarle a la Contraloría información de cómo iba el avance de la revisión y ellos me indicaron que esperan esta semana reunirse el grupo de trabajo para determinar si ya nos puede dar el refrendo Contralor esta semana o necesita que se le aclare algún otro tipo de información. Mientras que Germán Valverde, director ejecutivo del CONAVI, expresó que se está trabajando paralelamente en otras partes del proyecto para que cuando éste inicie no existan atrasos. Finalmente, José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos, sostuvo que ya se le giraron al CONAVI los 14 millones de dólares de contrapartida para que el proyecto inicie su marcha, pues es prioritario para el país. Se espera que en pocos meses ya este proyecto comience a materializarse. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.